Cuánta puntualidad, gracias. Cómo se nota que Chester está en los estudios de R de Troya. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Voy a leer esta mañana algunos comentarios de las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. No olviden de poner like a este programa para que aumente el algoritmo y para que este espacio pueda llegar a más personas. Voy a leer efectivamente algunos comentarios que tienen que ver con este anuncio fugaz, ¿no? El más rápido, el más concreto, el más corto en la historia política del Perú. José Gerí, el presidente de la República, ayer anunció medidas extraordinarias para combatir la delincuencia en nuestro país a través de un estado de emergencia declarado para Lima capital y el Callao. ¿Cuánto duró? Su exposición frente a cámaras, 48 segundos. Mejor ya quédate callado, mándalo de frente a publicar al Diario Oficial El Peruano, como efectivamente hoy día aparece en normas legales. Algunos estaban asustados, decían toque de queda, nos van a dejar encerrados a partir de cierta hora de la noche. No, no hay toque de queda. Lo que se está haciendo es tomar efectivamente acción para ver si de esta manera les liga y pueden hacerle un alto a la violencia a la que sobrevivimos todos diariamente, porque esto nos golpea a algunos de forma más directa, a otros indirecta, pero todos estamos inmersos en un ambiente absolutamente peligroso que genera terror, terror. Todos tenemos un amigo, un tío, un vecino, o a nosotros mismos nos ha tocado experiencias realmente terribles, difíciles de superar, vinculadas a la extorsión, al sicariato, al robo agravado. Y esto principalmente gracias al Congreso de la República, fina cortesía del Parlamento Nacional que se ha dedicado en los últimos tiempos a aprobar leyes pro crimen, que deberían de ser derogadas, pero no les importa, no les interesa, así que no le pidamos peras al olmo. Ahí está Gerí que aparece, además hay todo un código visual que tiene que ver claramente con una asesoría del hombre joven que sale, que trabaja, que participa en megaoperativos, que ingresa a cárceles para estas requisas que se hacen de toda la vida, cada 2, 3 semanas y que de verdad no sirven para nada porque siempre encuentran lo mismo, drogas, celulares, hasta armas, y en las visitas que reciben los internos de mayor peligrosidad, igual le bajas, le rompes la mano, le bajas plata a un agente del INPE y metes lo que te da la gana. Eso lo he visto y lo he comprobado desde mis épocas de reportera. Pero él está ahí, ¿no? Se remanga la camisa como el hombre, ¿no? De calle, el que se mancha los zapatos, el que está dispuesto a todo con tal de vencer a la gente que tantos delitos comete en nuestro país con una impunidad absoluta, absoluta. ¿Qué dice este decreto, este anuncio de que entramos durante un mes, 30 días, en estado de emergencia? Que va a haber un control penitenciario y de telecomunicaciones ilícitas, restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios, una visita a la semana para los internos del régimen cerrado ordinario, una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial, estos son básicamente los expresidentes, apagón eléctrico en las celdas permitiendo únicamente la iluminación, sí, pero igual si tienes cargado el celular puedes seguir extorsionando, no hay problema. Desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes lo han sentido? Porque esto arrancó ayer a las 00 horas, es decir, hoy en realidad, pero en la madrugada. Y si bien no hay toque de queda, repito, se habló de la participación activa de militares, de integrantes de las Fuerzas Armadas en las calles, resguardando a la ciudadanía. Yo no he visto a ninguno. Y miren ustedes que yo manejo 1 hora 40 de mi casa a Girón Camaná, donde queda R de Troya, los estudios de la República. Que dicho sea de paso, me deberían de pagar por lo menos la gasolina. Pues estoy recontra, ya no digo Chihuán, digo búnker, porque mi otro programa está ahí sobreviviendo, porque es difícil el mundo digital. Ya, mi amor. Pero no voy a hacer ningún tipo de queja ni advertencia
para que haya algún tipo de cariñito a mi persona con relación a mi estado económico. Eso lo hablo en internas. A ver, operativos de control de identidad en vehículos motorizados y no motorizados. Ya, eso ya se estaba haciendo y tampoco ha servido. Operativos de control de identidad de extranjeros que se encuentren comprendidos dentro de los supuestos del procedimiento sancionador administrativo excepcional especial. Prohibición del tránsito de 2 personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular L3, es decir, motos lineales. ¿Y qué pasa con el señor que tiene que llevar a su esposa a trabajar para luego él irse a su negocio, a su mercado? En realidad, no dudo de la buena fe de querer hacer las cosas bien. ¿Ya? Tampoco voy a ser mala onda, ni la bruja del cuento. Pero nada de esto creo yo que es realmente no ejecutable. Ejecutable puede ser, pero que traiga verdaderamente resultados positivos en la medida de que lo que sostiene o debería de sostener esto que ha salido publicado el día de hoy en el diario oficial El Peruano no esté acompañado de un contexto legal que pueda ayudar a realmente castigar como es debido a aquellos que cometen crímenes. Y sin las leyes que necesitamos y que de eso depende básicamente del Congreso de la República, que no se atreve a derogar las ridiculeces que ha aprobado y que son tan peligrosas para todo el país durante los últimos 5 o 6 meses, esto terminará siendo un saludo a la bandera. Yo tengo una hipótesis, no sé si ustedes la comparten. En todo caso, pueden escribirnos en el superchat, porque estamos en vivo y en directo, y plantear algunas preguntas o comentarme cómo están sintiendo este estado de emergencia. Para mí nada ha cambiado. Y les digo, estoy activa en las calles, no es que estoy saliendo en vivo desde mi casa y ni siquiera he abierto la ventana para ver si hace calor o frío. No, 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 no. He estado además en la vía expresa, he estado muy atenta a ver si de pronto había una tanqueta, pues un militar. Nada, nada. Para mí todo está exactamente igual. Control y fiscalización de la comercialización y uso ilegal de productos pirotécnicos y sus materiales relacionados de las clases 2 y 3 y conforme a la ley de la materia. Bueno, eso es algo que se tiene que hacer siempre, más allá de un estado de emergencia. Miren ustedes la libertad. Patás, que es el epicentro de la minería ilegal. Y cuando hablamos de una actividad delictiva de esta naturaleza, no solamente nos referimos a aquellos que extraen minerales de forma ilícita. Esto viene acompañado de una serie de delitos también que se conjugan y que funcionan retroalimentándose. Me refiero a la explotación sexual, a la trata de personas, al tráfico ilícito de armas y al de drogas. Esa es zona roja, zona inasequible, a la que ni siquiera la policía ingresa, a pesar de que Patás se encuentra todavía en estado de emergencia. Lo prolongan y lo prolongan, pero ¿cuáles son los resultados? Ninguno. Y acá raro, ¿no?, que no se hable de la minería ilegal, cuando es casualmente uno de los delitos que más problemas ha generado en nuestro país, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, y que son finalmente quienes manejan absolutamente todo en las zonas donde se llevan a cabo estas actividades ilegales y que además golpean la economía de una manera catastrófica. Pero así estamos. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo el presidente de la República. Me cuesta tanto llamarlo presidente de la República, José Gerí. En fin, encargado, efectivamente. Pero bueno, va a quedarse hasta julio, supuestamente, ¿no? Porque en abril son las elecciones, pero luego se inicia un proceso de transición para que la persona que ganó en una segunda vuelta, porque de todas maneras va a haber segunda vuelta, no juramente vaya al Congreso de la República, dé su primer discurso, ingresen los nuevos parlamentarios, que van a ser por lo menos 190. Recuerden ustedes que a partir del próximo año tenemos doble cámara en el Parlamento Nacional. Volvemos a la bicameralidad. Senadores y diputados. Atención por eso, porque la mayoría de los que están allí, si bien solamente hay 60 cupos para ocupar un lugar, un escaño en la Cámara de Senadores, la mayoría quiere ser senador o senadora. No voten por esa gentuza. Los vamos a mantener 5 años más después de todo el daño que nos han generado, porque del Ejecutivo y todos los presidentes que han pasado en los últimos años ya hemos hablado hasta el cansancio. Pero los últimos han sido sostenidos por este Congreso de la República. El lugar en el que estamos ahora mismo no es necesariamente responsabilidad ni de Dina Boluarte ni de Gerí ahora, que tiene poco tiempo. Porque ellos
han podido tener la intención, sobre todo Dina Boluarte, de hacer lo que le dé la gana, pero para eso debería de existir un contrapeso en el Parlamento Nacional, una verdadera oposición que le diga, no, señora, hasta aquí nomás. Y la hubieran vacado hace rato y estaríamos hablando de otra historia, escribiendo otro capítulo en la historia política nacional. Este Congreso es cómplice porque además son ellos, los parlamentarios, los que tienen el poder absoluto. Desde el Ejecutivo puedes hacer o querer o pretender lo que te da la gana, pero si el Congreso te dice que no, no lo haces. Desde un permiso para viajar hasta ausentarte para realizarte una cirugía estética sin anunciar al presidente de la mesa directiva que no vas a poder ejercer tu función que constitucionalmente es 24/7, como lo hizo Dina Boluarte. Y casualmente, hago un paréntesis, por ese tema se había solicitado desde la Fiscalía un nuevo impedimento de salida del país. El Poder Judicial ha dicho no, tampoco procede. La segunda vez que le dicen a la Fiscalía, al Ministerio Público, Dina Boluarte tiene derecho a irse. Ella hace algunos días apareció en su casa en Surquillo, muy elegante por supuesto, diciendo que no tiene ninguna intención de abandonar territorio nacional. Claro, ahora, pero ya la inmunidad se le fue y tiene que enfrentar 11 procesos, lo ha dicho su propio abogado, y que agradezca, porque el Congreso de la República le archivó los más importantes, las denuncias constitucionales más fuertes, entre ellas, en primer lugar, la que debería de ser prioritaria, la muerte de 50 personas al inicio de su gestión 2022-2023. Pero aquí en el Perú la vida no vale absolutamente nada. Más adelante vamos a conversar a propósito de ello con Roger Ruiz, el papá de Truco, que no es terruco, como dijo Fernando Rospigliosi. Y la familia está indignada y en todo su derecho. Y le ha pedido al congresista que se rectifique. No lo va a hacer Rospigliosi. Además aparece el otro impresentable de Izarzaburu, de Montoya, a meter más leña al fuego y a seguir con esta consigna de terruco. Ya no, el caviarismo ya pasó de moda. Ahora eres terruco. Integrante de Sendero Luminoso, un remanente del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Es increíble el nivel de desprecio a la ciudadanía que no piensa como la derecha bruta y achorada, que utilizan este término que es tan doloroso, sobre todo para un país que ha sobrevivido a estos grupos genocidas durante 20 años, que te digan terrorista. Dios santo. Escuchemos a Gerí. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Estás en vivo, tenemos un problema con la pantalla, se nos ha congelado. Del gabinete, ¿no? Pero bueno, ojalá. Me encantaría que lo que se propone José Gerí realmente se cumpla. Porque yo también amo este país y porque yo también quiero vivir en un lugar seguro, al igual que todos ustedes. Pero aquí hablan, ¿no? En esta publicación, donde dan cuenta de lo que representa, de lo que va a suceder a partir de ahora con el estado de emergencia, del Sistema de Inteligencia Nacional que va a realizar las pruebas de confiabilidad mediante el uso del polígrafo, el personal del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, más plata para la División de Inteligencia y de un montón de comités que se van a empezar a reunir. Ya, que se reúnan. Pero si algo se necesita es dinero para invertir en una unidad de inteligencia que tenga la capacidad realmente de clasificar, identificar aquellos que son los cabecillas
de las principales organizaciones criminales que se encargan de extorsionar y luego de meterte un tiro en la cabeza y reventarte el cráneo, el cerebro, por no haber pagado cupo, ¿no? Repito, eso nos afecta a todos. A todos. Periodistas, bodegueros, peluqueros, dueños de restaurantes, transportistas, universitarios. Necesitamos, sí, que las cosas se manejen con inteligencia. No solamente con una buena división de inteligencia, sino con inteligencia de acá. Que los que están generando o planificando realmente acciones para hacerle un frente a los delincuentes entiendan cómo funciona la cosa. No traten de hacer un copy-paste, de copiarse de fórmulas que han funcionado de pronto en otros países. ¿Por qué? Porque el Perú tiene sus propias características a todo nivel. Y cuando hablamos de las formas de delinquir, pues también. Entonces, analizas bien cuál es tu realidad, sacas tu lupa para ver lo que otros omiten, la coyuntura nacional, el nivel de violencia que hemos alcanzado y sobre ello te pones a chambear. Y necesitas plata, pues, necesitas logística, necesitas policías decentes, no policías que salgan a una marcha a matar, a matar. No, 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 así no. Así estamos para el gato. Francisco Erazo no está para el gato, pero sí está atento a la diligencia que se está llevando a cabo en la DIRINCRI porque Roger Ruiz, el papá de Truco, de Eduardo Ruiz Sanz, ha llegado porque él va a pedir justicia para su hijo, lo está solicitando hace rato y no se va a quedar tranquilo. De hecho, ayer yo no he conversado con él, pero sí con su mamá y con su hermano, en mi otro programa que es Búnker, y estaban no solamente afectados, obviamente, han perdido a un familiar, sino que indignados por las palabras de Fernando Rospigliosi, momentos en los que tienen que atravesar con mucha valentía el asimilar que Eduardo Ruiz Truco ya no va a estar nunca más en casa, porque se ha ido de este mundo, sino que encima son atacados. De eso en un ratito. Vamos primero a San Juan del Lurigancho, el distrito más grande del Perú, donde Francisco nos va a contar, nuestro compañero colega de La República, si realmente ha visto a un militar, cómo toma la gente esta medida, este estado de emergencia declarado, repito, para Lima capital y el Callao. Francisco, buenos días, bienvenido a Retro, ya te escuchamos. Juliana, muy buenos días. Un gusto verte de nuevo y a todos tus espectadores. Como tú lo decías, nosotros nos encontramos aquí en San Juan del Lurigancho, uno de los distritos más grandes, pero sin duda también uno de los más peligrosos. El presidente José Gerí dijo que se pasaba de la defensiva a la ofensiva y se esperaba tal vez la presencia de militares, Juliana, pero te vamos a mostrar aquí el panorama. En las calles de San Juan del Lurigancho no tenemos presencia de militares. Juliana, en el lugar donde yo me encuentro, que es en plena Jorge Basadre, no hay presencia de policías, no hay presencia de militares, no hay presencia de serenazgos. En un distrito, como ya lo detallábamos, muy peligroso. En un distrito donde, por ejemplo, la empresa de transporte Santa Catalina, bien conocida en este lugar, ha sufrido 5 ataques por extorsión, Juliana, pero no tengo imágenes solo de este lugar donde yo me encuentro. Con la producción, y por favor voy a pedir que pongan esos videos, hemos hecho un recorrido en auto por distintos puntos del distrito de San Juan del Lurigancho y se puede ver claramente también la poca presencia de efectivos militares y efectivos policiales que hay ahora en estos momentos en este distrito. Ojo, también están viendo en imágenes en estos momentos cómo José Gerí se dio un paseo en horas de la mañana aquí en este distrito. Lo vemos reunido con el ministro del Interior, mientras se encontraba vigilando la zona, viendo cómo se llevaba a cabo en los operativos en distintos lugares de San Juan del Lurigancho, pero como ya te comentaba, Juliana, la presencia
de efectivos militares aquí donde yo me encuentro y en las imágenes que he podido compartir con ustedes es nula. No vemos, pese a que la inseguridad está creciendo cada día más, Juliana. De acuerdo, sí, no, en realidad, si vas a anunciar algo tan importante y cambios tan drásticos con relación a el plan que tienes para combatir la delincuencia, bueno, ejecútalo de una vez, si no, no te mandes con tu discurso desde Palacio de Gobierno y menos ya con esta publicación en el Diario Oficial del Peruano, porque no solamente estás generando expectativas, sino que estás dándole a la gente información que no es verídica. No se trata de ver al presidente de la República con el premier, ¿no?, recorriendo las zonas. Ellos no van a enfrentar al extorsionador, al ladrón, al secuestrador, al violador. Necesitamos más policías en la calle, si van a haber militares, pues también, y que se pongan ya a chambear en estas reuniones de comités, de organizaciones, de entidades, para que se pongan de acuerdo en cuál va a ser la manera de poner en práctica lo que ahora está en papel. Lo que ahora está en papel, porque esto en realidad es algo que podría mañana más adelante convertirse en una especie de saludo a la bandera. En la medida de que esto no se ejecute, no se accione, no pasa absolutamente nada. Francisco, muchísimas gracias por este enlace. Si hay necesidad de volvernos a comunicar, si ves algo que consideres que valga la pena compartir con nosotros en esta hora del programa, encantada de volver a conectarnos. Muchísimas gracias. Y vamos ahora con el caso Cócteles, ¿no? Porque ayer yo entrevisté a José Domingo Pérez. Alucinante, ¿no? Cómo la gente de filosenderista, comunista, roja, terruca, ¿no?, algunos han pasado a calificarme, a decirme que me he vuelto naranja, que ahora soy fujimorista, por tener una postura legal, absolutamente jurídica, con respecto a la decisión que tomó el Tribunal Constitucional de traerse abajo el caso Cócteles. Creo que hubo una serie de fallas desde el equipo Lavajato, se lo dije en su propia cara a José Domingo Pérez. Él va a luchar para que esto continúe. Yo creo que es un asunto ya cerrado, oleado, sacramentado, y la que más disfruta de esto es Keiko Fujimori. Ella sabe perfectamente qué delito cometió. Lo ha admitido, recibí plata de Odebrecht, las maletas de Dionisio Romero, pero en esa época no era delito. Pues ahí está el problema, el nudo. Y esto lo utiliza la señora Fujimori para victimizarse y para anunciar que está evaluando, que va a conversar con sus hijas si conviene o no postular por cuarta vez a la presidencia de la República. Me van a decir que no lo sabe, ha estado esperando este momento desde hace rato para generar intriga, fiel a su estilo, y decir que cree en la democracia, que va a buscar una nueva oportunidad y que ella lo que quiere es llevar la fiesta en paz, incluso con los enemigos políticos. Mentira, esta señora es una mitómana por naturaleza. ¿Cuántas veces prometió aceptar con hidalguía y humildad las derrotas, que han sido 3, y saludar incluso a la persona que sí alcance los votos suficientes para ganarle la batalla y entrar a la casa de Pizarro? Nunca lo hace. Y la última vez, no solamente no reconoció que Pedro Castillo, nos guste o no, le ganó con Roche, sino que encima se inventó toda una historia de que hubo fraude, de que hubo trampa, de que le robaron las elecciones. Y ahí estaban los corderitos, lo que le sigue en la corriente de Avanza País, Renovación Popular, porque hasta Lourdes Flores Nano en mítines, no al fraude, atentando contra la democracia, contra el Estado de Derecho, haciéndole a la ciudadanía dudar de los organismos que se encargan casualmente de manejar un proceso electoral. No le importó, como no le importa el país, pero según ella, pues, ¿no?, lo que más quiere es encontrar la fórmula, decidir en función a lo que le venga bien a su amado Perú. ¿Quién te cree, Keiko Fujimori, a esas alturas? Le agradeces a Mark Vito también por el apoyo en estos 10 años de proceso, donde te han llevado a la cárcel, te han sacado, te han investigado, indagado, a ti y a los 40 casi coprocesados. Ahora sí le agradeces. Dile más bien, ya que tienes una buena relación, que deje de hacer estupideces en TikTok, que demuestre que es el gran empresario dedicado a bienes raíces que supuestamente era cuando estaba casado contigo, Keiko Fujimori. ¿De dónde tanta plata? ¿De dónde tanta buena vida? ¿De dónde el dinero para pagar 2 colegios y el más caro de Lima, o el segundo más caro de Lima, para sus hijas, con la plata que recibe de los militantes afiliados de Fuerza Popular, con el porcentaje que le dan los congresistas? Sí, es plata, no lo dudo. Ay,
qué bien me vendría a mí que 3 congresistas me den el 1% de su sueldo. Pero, Keiko, o sea... Siempre poniendo el Perú primero. Sobre todo, ¿no? Entre gitanas no nos vamos a leer las cartas. La gente ya te conoce. La gente ya sabe de qué pie cojeas. La gente no te cree. Y esa es la razón por la cual, si bien el fujimorismo es una fuerza política muy imponente, el antifujimorismo sigue siendo todavía más fuerte. Todavía más fuerte. Esa es la razón por la cual 3 veces consecutivas la gente votó por el mal menor. La gente no votó por Ollantumala, por Pedro Pablo Kuczynski, por Pedro Castillo, porque les parecía que eran la alternativa que más le convenía al país, personas con un plan de gobierno, con un ideario realmente estructurado, con la confianza esa, decir, quiero que gane, me encanta este postulante. No, era, bueno, ya, voy porque no me queda otra. ¿Es este o es Keiko Fujimori? Por eso yo siempre digo, en las próximas elecciones lo ponen al costado a Pikachu y le gana Pikachu. Ponen a Bob Esponja, le gana Bob Esponja. A Héroes en Pijama, le gana Héroes en Pijama. Sí, no es broma. No es broma. Hasta una Pokéball le gana a Keiko Fujimori. Y ella dice esto con relación al cierre definitivo del caso Cócteles. Fíjense no solamente en lo que dice, eso escúchenlo, pero atención a las formas. Porque yo soy de las convencidas que en política el lenguaje no verbal, es decir, la comunicación visual, te dice mucho más que el fondo. Vamos a analizar la forma. ¿Les parece? No, como Adelante. mucha gente del partido, esta decisión es más difícil de tomar. Y sobre sus preguntas de la política en general, yo creo que un lenguaje con tolerancia y con respeto es lo que necesitamos en este momento. Construir y no buscar dividir más a los peruanos. Esa es mi reflexión. Ya se pasó para el Cusco, ¿ah? Construir y no dividir. ¿Y quién dividió? A ver, la ciudadanía, los peruanos no estamos divididos. Ojo, que quede claro. Más allá de las posturas, de qué partido político te representa más, por quién estás pensando votar el próximo año, la mayoría de gente coincide. Y esto además arrojan las encuestas cada vez que se realizan sondeos en que estamos hartos de la criminalidad, que Dina Boluarte no nos representaba, que Juan José Santibáñez, exministro del Interior, exministro de Justicia, tenía que salir. Ahora, en un último sondeo, solamente el 14% confía en la policía. Miren ustedes al nivel que hemos llegado. Estamos hablando de la entidad que se encarga o debería de encargarse de cuidarnos y tenemos 1.000 policías presos. Y la señora hablando de paz, unión, tranquilidad, calma, armonía. No seas hipócrita. Keiko Fujimori, ten un poco de sangre en la cara. Cuando tenías mayoría en el Congreso, 73 parlamentarios, ¿qué hiciste? Dinamitar los buenos proyectos que se ponían sobre la mesa porque no aceptabas que personas, parlamentarios, ministros que no coincidían contigo políticamente se llevaran las palmas. Porque a ese nivel llegas con tu piconería y con la falta de entendimiento de cómo funcionan las cosas realmente en una democracia. Perdiste. La gente no votó por ti. Vas diplomáticamente y saludas y le deseas lo mejor al ganador, te guste o no te guste. Y te quedas en tu casa tranquila haciendo tu duelo y ya ves luego a qué te dedicas. Te he visto cocinando ahí, no lo haces mal. De repente puedes poner un restaurante. Eso sí, te van a extorsionar de todas maneras, por más que Keiko Fujimori que seas. No, fraude. Y la gente dudando de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, de RENIEC. Y ese sentimiento continúa, esa desconfianza se mantiene. Así vamos a llegar a las elecciones del próximo año. Les aseguro que nuevamente van a regresar con esa cantaleta. Así como han vuelto con el terruqueo, pero con una fuerza como si fuese una ola que realmente arrasa con todo. Basta de terruquear a la gente. Basta. En el Perú ahora mismo no hay terrorismo siquiera. Ya hemos sobrevivido a lo que es el intento de imponer una estructura de Estado, enferma por supuesto, por grupos genocidas. Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿No te gusta bien cómo piensa? ¿Consideras que salir a marchar te convierte en un enajenado? Ok, di, no me parece, está loco. ¿Qué nivel de intensidad? Pero no le digas terruco, terruca. Porque esa gente lo que hacía era matar
creyendo que así podían imponer una idea. Asesinos, genocidas. Y eso ya acabó en el Perú. Gracias a Dios. No vuelvan con lo mismo, no confundan a los más jóvenes. Por suerte tenemos a una generación Z con chicos de 17, 24 años que no se comen ese cuento y que más bien saben que el terruqueo es un daño muy, muy grande que se le está haciendo a la población valiente, enérgica, por parte de ciertos grupos políticos. Pero increíblemente hay parlamentarios que han salido a defender a Fernando Rospigliosi, a este impresentable, incoherente e hipócrita que tenemos ahora como presidente de la mesa directiva, y lo digo así, con todas sus letras, me importa 3 pepinos lo que pueda opinar de mí Fernando Rospigliosi. Antes qué bien me recibía, ¿no? Cuando era un defensor de los derechos humanos, de la democracia, un crítico fulminante del fujimontesinismo. Y ahora es el felpudo, como lo decía ayer, el que le limpia los zapatitos a Keiko Fujimori para que salga limpia, bonita y presentable al máximo, recontra cool, en sus actuaciones públicas. ¿Cómo has cambiado, pelón? Le dijo terrorista a Eduardo Ruiz Sanz, a este chico asesinado por un policía, que según el propio jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, es el suboficial de tercera, Luis Magallanes. Claro, el ministro del Interior ha dicho, no, de repente no es él, hay que investigar. Y la familia está indignada. Por favor, díganos quién fue. Magallanes ha dicho, sí, yo disparé, lo admito. Lo admito, porque además va a pasar por una prueba de absorción atómica donde se determina si efectivamente utilizó un arma de fuego o no. Pero yo apunté al piso y la bala rebotó. Bueno, mataste. Tú o alguien más mató a Truco. Truco, no terruco. Y alucinante, aparecen parlamentarios como Jorge Montoya, que es bastante radical, ¿no? Y la gente que tiene una postura tan extrema, ya no es pensante, ya es fanática. Y le parece bien lo que ha mencionado Fernando Rospigliosi. O sea, otro más que alimenta, ¿no?, este mensaje de no piensas como yo, eres terruco. No formas parte de la DBA, eres terruco. Sales a manifestar, eres terruco. Y arremeten contra todos, incluso contra actrices. Y hay hasta gente en televisión que se suma a esos discursos. Tatiana Stengo sí tuvo un enfrentamiento con la policía verbal, estaba muy molesta, muy dolida por todo lo que representa la violencia. Quizás no fueron las formas, para mí eso es lo de menos, porque ella en ningún momento le tiró una piedra o escupió a un policía, que allí sí sería objeto de, por mi parte, por lo menos una crítica bastante dura. Terruca. Y la señora que hace espectáculos, que dice que no se mete en política, pero bien que cuando le conviene, ahí está metiendo su cuchara, le dice también terrorista, llegando en señal abierta a tanta gente, a una actriz que además le ha dado tantas satisfacciones al Perú, con sus participaciones en películas que han derribado fronteras, que han llegado al extranjero, que han sido premiadas en certámenes internacionales, y que es una artista de primera. ¿No te gusta cómo piensa? Bueno, hay muchos artistas a los que yo valoro muchísimo cuando los veo trabajar en el teatro, en el cine sobre todo, y no necesariamente pienso como ellos cuando dan algún tipo de declaración política. Pero eso no quiere decir que yo tenga el derecho de difamarlos, porque no piensan como yo. Y decirle terrorista a una persona es difamarla. Aunque Montoya defienda a Rospigliosi, lo que no saben es que la familia de Truco se va a defender. Ya le ha pedido, el papá ya mandó una carta notarial al Congreso de la República solicitando que el presidente de la mesa directiva, este señor, pida perdón. No lo ha hecho hasta ahora. No creo que lo haga. Bueno, querella. Encima burlándose del dolor de una familia que está llorando a su muerto. Haciendo caso omiso a lo que representa un duelo, sabiendo que tu hijo lo único que hizo fue ir a una marcha a pedir por un país mejor, a decir, a mí esta clase política no me representa, y le terminan apagando los sueños, cancelando la vida, con una bala en el tórax. Muerto. Ahí está. ¿Qué es un concurso de fallecidos? Recién podemos condenar dependiendo de la lista de fríos que tengas, sobre la espalda cargando. Es tremendo. Escuchemos a Montoya. Lo que ha habido ha sido un acto violentista. Sendero Luminoso está en las universidades. Vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Si no reconocemos que estamos en esa situación, estamos perdidos. ¿Cómo va a decir eso?
Sendero Luminoso está en San Marcos. La Universidad Mayor de San Marcos ha emitido un comunicado, obviamente deslindando sobre lo dicho por Montoya y poniendo en claro de que no son terroristas. Pero ya habíamos escuchado al ministro del Interior diciendo los principales violentistas en la última marcha del 15 de octubre son los alumnos de esta universidad. Ah, ya, o sea, salieron a marchar, ¿no? Con el escudo de San Marcos, con el logo, con un sombrerito que dice San Marcos, el otro Agraria, Villarreal, Cayetano, Universidad de Lima, Ricardo Palma, UPC, San Martín. No, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? Porque si han llegado al punto de reconocer a cada uno de los jóvenes, dependiendo de la universidad donde están cursando sus estudios y siguiendo una carrera, entonces quiero creer que hay un trabajo de inteligencia impresionante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no identifican a estos sujetos que forman parte de la policía y que han estado utilizando perdigones y armas de fuego, cosa que está prohibido en una marcha? ¿Por qué no tienen ustedes ya los nombres de aquellos policías que empezaron a gasear a la gente, a la que llevaron una especie de callejón oscuro en la avenida Bancay, cerrando, cancelando las salidas, las calles aledañas, para que no pudieran soportar la humareda, para que no pudieran respirar? Identifiquen, pues. No tienen tanta habilidad para decir este es de San Marcos, este es de Cayetano. Es alucinante el nivel de irresponsabilidad. Además, estamos hablando de un ex integrante de la Marina de Guerra del Perú, un ex militar. Pero no es el único, Alejandro Aguinaga. Miren ustedes, escuchen ustedes lo que dijo. ¿Qué le pasa a este señor? Es evidente que lo que se ha vivido son actos de terrorismo urbano. No existe terrorismo urbano. No es un delito el terrorismo urbano, es una figura que se han inventado para seguir terruqueando. El terrorismo es terrorismo y en el Perú ya no existe. Y en caso mañana se prenda nuevamente la mecha del terrorismo, cosa que espero y le pido a Dios que no suceda, esto representa un delito que tiene una condena, una pena, un castigo altísimo, altísimo. Pero terrorismo urbano, esto se lo han inventado ustedes para seguir terruqueando. Esa manera de atacar a mansalva con bengalas, con suerte de pirotécnicos directamente al cuerpo de los policías también es inaceptable. Son acciones de terrorismo urbano. Yo no digo que sean terroristas, son acciones de terrorismo urbano y tendrán que investigarse y llegar a la verdad. Ah, no les dices terroristas, pero sí son terrucos urbanos. Ah, ok. A ver si entiendo. A ver si me ayuda la producción acá, Janet, desde el switcher. De pronto la que no está decodificando el mensaje soy yo. Soy terruca urbana, ¿ya? Pero no soy terruca. Y si eres terruca rural, tampoco eres terrorista. No te están diciendo terrorista. No, porque eres terruca rural. Ah, ya, ok. Ya, y si eres terruca planetaria, de repente, pues, no sé, alguien se sube un cohete, quiere ir a visitar otro planeta y tiene ideas, posturas que no coinciden con las de Lizarzaburu, Aguinaga, Montoya. Terruca espacial. Digo, habrán terrucos granjeros. No sé. Que explique, Aguinaga. Alguien con tanta experiencia en la política. Tanto tiempo lo hemos visto a ese señor. Defendiendo la dictadura, por supuesto. Pinky de Alberto Fujimori, médico de cabecera. Me van a decir ustedes. Lizarzaburu, de Alianza para el Progreso. El señor se ha equivocado al tener ese exabrupto y ya está. O sea, exabrupto, dice Lizarzaburu, con relación a las palabras que utilizó Fernando Rospigliosi para manifestarse a Eduardo Ruiz Sanz, quien es truco, un artista, era un rapero, un chico que tenía un montón de sueños, 32 años, y que fue a la marcha con su hermano. Hay imágenes donde aparece con una piedra, así de pronto estaba buscando la manera de protegerse, porque estaba viendo cómo la policía estaba atacando a los manifestantes en una marcha, en una movilización que arrancó desde las 4 de la tarde de manera absolutamente tranquila y pacífica. Obviamente hubo una respuesta por parte de los protestantes. ¿Por qué? Porque la policía te gasea. Obviamente te vas a quedar tranquilo, empiezas a correr desesperado, no encuentras una salida por la avenida Bancay, ¿qué haces? Y el que se porta mal y el que prende fuego, porque eso sucedió también en la puerta del Parlamento, lo detienes y lo llevas a la comisaría. De hecho, hubo una serie grande, un grupo grande de personas que fueron retenidas por la policía y trasladadas a una dependencia policial. Al final todos fueron liberados porque se determinó que no habían pruebas para determinar que efectivamente habían generado el caos o habían cometido algún acto vandálico. Pero al vándalo
Lo castigas, por supuesto que sí. A todos los que aprovechan estos eventos multitudinarios, y atención, porque el sábado va a haber una marcha, hay que, por supuesto, decirles claramente con un castigo qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Pero sobre todo a los agentes del orden, a la policía, no pueden matar. Y este estado de emergencia es básicamente por lo que se viene el sábado. Están diciéndonos no marchen, no salgan más a las calles. Ese es el verdadero mensaje. No dan puntadas sin hilo, son políticos. ¿Y qué clase de políticos? El nivel cloaca al que pertenecen. Y esta gentuza quiere seguir en el Parlamento. No quieren soltar la mamadera del Estado. Y no es solamente un tema de plata, porque ganan un huevo y billete. No, es un asunto de poder, de control. El Congreso sabe perfectamente que mueve los hilos del Ejecutivo, del Gobierno. Lo hizo con Dina Boluarte, la que tuvieron sometida durante 3 años, y ahora lo hacen con Gerí. Gerí, el nuevo gobierno. Sí, nuevo gobierno, pero es más de lo mismo. Es el continuismo. No nos dejemos engañar. Votemos mejor. Algunas personas me decían en redes sociales, Juliana, pero no hay alternativas. ¿Qué les puedo decir? Yo tampoco encuentro a alguien hasta ahora que por lo menos me parezca el mal menor, alguien que merezca que ponga una X y vote por él o ella. Pero quizás aparezca un outsider, alguien que sea invitado a última hora a formar parte del proceso electoral. El Perú, caramba, es una nación acostumbrada a tener outsiders, ¿no? A candidatos de último momento, que al final es tanta la desesperación de la gente, porque también está comprobado que a esas alturas, 5 meses y medio, 6 del proceso electoral, la gente está en otra. No saben ni siquiera cuántas organizaciones políticas van a participar de los comicios, que dicho sea de paso son 39. Pero nos ponemos las pilas tarde, y tarde también, de manera desesperada, decimos, ya, ok, ¿qué hacemos? Ya, pues. Pero es nuevo, nadie lo conoce, no importa, mejor que sea nuevo. Porque que no trae mochila. Mejor ya, que sea nuevo, y si nos equivocamos, nos equivocamos. Y así hemos actuado en general, ¿no? Hablo desde una mirada macro, no micro, en los últimos procesos. Porque ni siquiera tenemos cultura política, no tenemos institucionalidad. Estamos perdidos. Y estamos esperando que venga alguien, porque somos muy románticos en eso, a salvarnos. Salvémonos nosotros mismos. ¿Qué tal? Votemos mejor. ¿No les parece una mejor idea? En vez de estar esperando que venga alguien y nos rescate, no. Nosotros podemos rescatarnos. Está en nuestras manos. El voto depende de cada uno de nosotros. Yo entiendo perfectamente que son demasiados los postulantes, los candidatos. Entiendo que va a ser un dolor de cabeza indagar sobre ellos. Déjenos esa chamba a nosotros, a los periodistas. Tranquilos, pero infórmense. Lean. Vean programas, sobre todo digitales. Y claro, de paso el mío, ¿no? Y pongan like a este video, que nos ayudan muchísimo a que el algoritmo aumente y además se pueda compartir entre más personas. Pero hay mucha gente interesante a la que pueden escuchar. Más allá de si están de acuerdo o no con sus opiniones, si la postura política, si es de derecha, de izquierda, de centro. Pero hay gente que tiene la posibilidad de manifestar un comentario coherente, basado en información, data real. El resto no importa, porque lo otro es la opinión, donde ahí sí puedes decir me gusta o no me gusta, pero en el objetivo no. En el objetivo no. Y el objetivo es que aquí mataron a un chico y hay otro que se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital Arzobispo de Loaiza. Sí, así es. Lacrimógenas, ¡pa!, en la cabeza, le destrozaron el cerebro. Le destruyeron el cerebro. ¿Qué más se puede esperar? Dice uno, ¿no? Juli. Te escucho, Janet, la productora habla, me tengo que portar bien. No, para recordar solamente que es común que en previo a las elecciones se avive el cuco del terrorismo. Y es más, hay muchos trabajos de investigación. Pero pónchate, Janet, o sea, es una voz en off ahí que me habla un fantasma. Ya. Hay muchos trabajos de investigación justamente que abordan ese tema. Encontré uno, googleando rapidísimo, la utilización política del terrorismo en la campaña presidencial peruana en el 2021. No es extraño lo que ya viene pasando, ¿no? Avivar el cuco, ¿por qué? Porque es el fujimorismo quien aparentemente usa eso como caballito de batalla. Sí, claro, efectivamente. Esa es la principal propuesta de Fuerza Popular, terruquear,
diciendo además, gracias al fujimorismo desapareció Sendero Luminoso y se capturó a Abimael Guzmán. ¿Qué tal si estudiamos un poco la historia? La captura de la cúpula, liderada por Abimael Guzmán, en la casa de Maritza Garrido Leca, donde lo tenían escondido a este enfermo mental, que ha sido el principal monstruo al que hemos tenido que combatir en nuestro país, fue gracias a los integrantes del grupo Gein, que muchos de ellos han contado cómo, con sus propios recursos, tenían que comprar disfraces para hacerse pasar de heladero, basurero y así realizar trabajos de seguimiento, inteligencia en general, porque no tenían suficiente presupuesto por parte del Estado representado en ese momento por quien era presidente, Alberto Fujimori. De hecho, hay ex Gein que me lo han contado, me lo han dicho off the record, que ellos ya tenían cercado a Abimael Guzmán 1 o 2 veces antes de que finalmente cayera. Y que el gobierno de Fujimori se encargó de decir, paren todo, no les convenía. Porque mientras mantenían vigente al monstruo, al cuco, a Abimael Guzmán en libertad, seguían robando. Montesinos tenía más tiempo para reunirse con empresarios, dueños de canales de televisión, políticos, romperles la mano y pasarlos a su trinchera. ¿Y qué hacía Fujimori? Mandaba asesinar a través de un grupo paramilitar clandestino llamado Colina y se fue a pescar. Él se enteró tarde de que ya había caído la cúpula, pero obviamente fiel a su estilo, porque de populismo sabía mucho, eso nadie se lo puede negar, llegó a recibir las palmas. Porque pasó en su gobierno. Sí, qué suerte, pasó en su gobierno, claro que sí, pero no fue su gestión, en lo absoluto, en lo absoluto. Y la hija, la heredera, nosotros sí sabemos cómo combatir al terrorismo. Ah, sí, ustedes saben. De verdad, Keiko, ¿sabes? Cuéntanos cómo. ¿Vas a volver a congregar, reunir a los miembros del Gein? ¿Para qué? Si ya no hay terrorismo. ¿Cuáles son tus postulados para enfrentar la crisis delictiva que hay ahora mismo, que no tiene nada que ver con el terrorismo, ni con el terrorismo urbano, que eso es una estupidez, no existe? Es que estoy pensando todavía si voy a postular o no. Lo tengo que conversar con mis hijas. Ah, hubiera pensado más en sus hijas antes de cometer las fechorías que cometió. En fin, me voy con Adrián Sarria, periodista, porque en la Dirincri, como les conté, está Roger Ruiz, el papá de Truco, que obviamente está haciendo un seguimiento directo y presencial de lo que viene sucediendo con Magallanes, el suboficial de tercera, que continúa detenido, son 7 días de detención, porque según el propio Óscar Arriola, fue él quien mató a su hijo. Buenos días, Adrián, y saluda por favor al señor Roger de mi parte. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente el día de hoy? ¿De qué ha tratado esta diligencia ahí en la Avenida España? Los escucho. Juliana, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos efectivamente con el papá del artista Truco, lamentablemente asesinado en la Marcha Nacional del 15 de octubre. ¿Quién mejor que él para explicarnos precisamente cuáles son las acciones que se han venido tomando, sobre todo respecto de las declaraciones del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, pero además en su búsqueda de justicia ya a una semana de lo ocurrido? Señor Roger, y te escucho además, Juliana. Señor Roger, buenos días. Coméntenos, ¿cómo van las acciones que usted está tomando? Y precisamente ya ha ingresado una carta notarial a Fernando Rospigliosi. Muy buenos días a todos, gracias por darme cámara, señorita Oxenford. Sí, pues acá estoy yo pidiendo justicia para mi hijo. Lamentable la declaración que ha dado el señor Rospigliosi. Doctor, buenos días. Lamentable la declaración que ha dado el señor Rospigliosi, tildando a mi hijo de terrorista, ¿no? Yo ya le presenté su carta notarial, que acá la tengo presente, ¿no? Que ese está aquí, para que se rectifique en las primeras 48 horas. Estamos esperando, ¿no?, que se rectifique este señor, ¿no? Porque ha mencionado a mi hijo que es terrorista. Y mi hijo no es ningún terrorista, pues no es, mi hijo es un artista, ¿no? Que salía a manifestarse como cualquier peruano, ¿no? Y aquí en el Perú, lamentablemente, cuando tú sales a manifestarte, te callan, pues acá en el Perú nadie puede manifestarse, ¿no? Es lamentable esto, ¿no? Yo pido justicia para mi hijo, ¿no? Porque como vuelvo a repetir, él no es terruco, pues es un joven estudiante, también así el estudiante, pues, ¿no? Él trabajaba, estudiaba, cantaba, velaba por el bienestar de su hijo. Él deja un niño huérfano de 10 años, ¿no? Y solo pido justicia, pues, ¿no?
Juliana, Señor te escucha Roger, el señor sí, Roger. efectivamente, usted lo primero que hace es solicitarle a Fernando Rospigliosi que se rectifique, ¿no? Esto obviamente tiene un plazo que está a punto de vencerse. Yo dudo personalmente que él lo haga. ¿Está esperando a que se cumpla ese tiempo para enviarle una carta notarial donde ya le advierte que va a tomar medidas legales, lo va a querellar por el delito de difamación? Aquí le paso con el doctor que estaba viendo los temas legales, pero sí, creo que sí. Si el señor no se rectifica, vamos a seguir con todas las instancias posibles, ¿no? Porque esto está a nivel internacional, no solo acá en el Perú se sabe, me han llamado de varios Sí. países, me quieren entrevistar, ¿ya? La cadena de Reuters, hay un montón de sitios que me están llamando. Pero Aproveche yo estoy usted, tomando las precauciones del aproveche caso para porque ver que esto vaya con cuidado, porque tampoco no se puede estar manoseando el tema, ¿no? así es. Porque lo pueden, sabe que las argucias que tiene el Estado, la policía, pueden, tergiversar de repente mis Ajá. declaraciones y yo estoy muy cauto en todo lo que digo, señorita Oxeford. No, y además tenga mucho cuidado, por eso le recomiendo que sí dé entrevistas a medios extranjeros, porque aquí en el Perú, en realidad, los periodistas estamos bastante divididos. Hay quienes sabemos lo que pasó, defendemos la vida humana y el derecho constitucional y legítimo de participar en una protesta, pero hay otros que, periodistas incluso, se suman a la cantaleta del terruqueo, ¿no? Y Es por eso, lamentable, ¿no? ¿qué Es lamentable. puede esperar? ¿Qué puede esperar, señor? No confíe en esa gente, simplemente haga caso omiso, porque además es una falta de respeto al dolor que usted mismo ahora está atravesando y que ni siquiera puede hacer un duelo como corresponde, habiendo perdido hace menos de una semana exactamente, a su hijo por todas estas diligencias, ¿no? Fiscales, en la policía y demás. Yo le quería preguntar por Luis Magallanes, el suboficial de tercera que según Óscar Arriola fue quien disparó. Él ha dado una declaración y ha dicho que efectivamente utilizó un arma de guerra, disparó al piso, en ningún momento al cuerpo de su hijo, y que esta pues habrá rebotado, pero en todo caso, si hubo homicidio, no fue con dolo. Por lo tanto, obviamente no recibiría un castigo efectivo, es decir, una pena de cárcel. ¿Qué es lo que sabe al respecto? Bueno, yo tengo entendido que el señor Magallanes no fue el que hizo el disparo, ¿no? Vamos a reunir todas las pruebas, ¿no? Acá con el doctor Noblecía que me está representando. Y sabemos pues que él no ha sido el que ha disparado, ¿no? ¿Quién Ese fue? es oficial, lamentablemente la policía no hay un filtro, ¿no? ¿Cómo es posible ahora que dice que el hombre está loco? No sé, Ya, pero está mal psiquiátricamente. ¿Cómo ingresa la gente a la policía? Dios mío, ahora la policía ingresa a cualquiera, cualquier persona, hijo de vecino, y al mes nomás, antes era 3 años de escuela, señorita. Como yo repito, yo soy hijo de un policía. Mi padre ha sido guardia republicano, combatiente del 33, el conflicto con Ecuador. Mi abuelo ha sido combatiente del 44, cuando era GC. Antes había la GR, la GC y la PIT. Ahora, lamentablemente, entran los oficiales a la escuela, salen en menos de un mes a la calle. ¿Qué tal preparación? Son chicos que salen recién del colegio, desesperados de repente por no postular a la universidad, por no tener un mejor trabajo. ¿Qué hacemos? ¿No? Quiero servir a mi patria, ¿no? Y postulamos a las diferentes fuerzas que nos ofrece el Estado, ¿no? Y estos muchachos no están preparados. Lamentablemente ese oficial, usted ve, a la hora que habla, dubitativo, no mira la cámara, parece que estuviera leyendo algo al costado. sí. Bueno, es una persona que, no sé, pues, Mm. cómo la policía puede recibir ese tipo de gente, Señor ¿no? Ruiz, pero aquí lo más grave, creo yo, es que el jefe máximo, ¿no? El comandante general de la Policía Nacional, el general Óscar Arriola, salió a declarar, a admitir que efectivamente fue un efectivo policial el que disparó a su hijo y dio el nombre. Luis Magallanes, suboficial de tercera de la DIRINCRI. ¿Cómo es que ahora fue otra persona quien acabó con la vida de su hijo, de Truco? Hay varias versiones porque hay un montón de chicos que han estado por ahí, pero lamentablemente tienen miedo de declarar. Yo estoy temeroso también de mi vida. Mi hijo no sale. A mi hijo lo tengo buen recaudo con su madre. La madre de mi hijo también. Tengo un nieto de 10 años que también no lo estamos mandando al colegio. Nosotros estamos recontra asustados. Yo camino solo todos los días. Yo quiero pedir garantías para mi vida porque yo no sé lo que me puede pasar a mí, a mi hijo. Y ya ha ido a la prefectura acompañado de su abogado, el doctor Noblecilla, a solicitar estas garantías que creo que además se las tienen que otorgar de manera rápida No. y eficaz. Nada, no he recibido la ayuda de nadie, nadie me ha llamado, solo la prensa, gracias a ustedes, como le vuelvo a repetir, la prensa que me está apoyando y solo mi familia. Y con el doctor que está acostado. Y acá agradecer también al señor como al señor Hernán, el alcalde de San Martín que me ayudó en el sepelio de mi hijo, es la única persona que me ha ayudado. Como Oh. vive cerca de mi casa, el señor me conoce de joven,
me estrechó la mano y la única persona que se me ha acercado es el alcalde de San Martín de Porres porque lo conozco y me brindó la ayuda necesaria hasta ahorita, pero después de parte del Estado, la Defensoría del Pueblo, de los niños, nadie se me ha acercado a velar por los derechos míos, ni de mi hijo que queda, ¿no? Del hijo de mi hijo que queda huérfano. Nadie, señorita, estoy prácticamente solo. Ningún representante de la policía, el ministro del Interior se ha comunicado con él o de pronto el vocero, no sé, el encargado No. de comunicaciones, de prensa, para ofrecer una ayuda y además el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de los gastos que implica el entierro, por supuesto, de su hijo y hasta la manutención de su nieto, porque es un niño que finalmente se queda sin ese dinero por concepto de manutención, que era lo que me imagino cumplía obviamente su hijo tratándose de un menor de edad. Así es, no, nadie, el único apoyo que tengo ahorita es de mi familia y de mis grandes amigos que me están ayudando económicamente y agradecer acá públicamente al señor Noblecía que me está ayudando en todo desde el primer día. Son el único apoyo que tengo, el doctor y mi familia. Después estoy solo, como le digo, todos los gastos los estoy asumiendo mi familia. Y ¿No? La dígame, madre de mi hijo, el que habla, ¿no? Y todo con la ayuda de toda la familia. Todo familiar, señorita. Nadie me ha dado a mí increíble. nada. Dígame una cosa, ¿qué tanta expectativa, fe, esperanza tiene usted en que realmente se pueda hacer justicia cuando ya sabemos que este caso no lo va a investigar la Fiscalía y el Ministerio Público, sino la propia policía? La propia policía. Esto gracias otra vez a las leyes, a las reformas que ha hecho el Congreso de la República a nivel legal. O sea, policía, juez y parte, ¿a quién están tratando de cubrir? Lamentable, ¿no? Lamentable que la misma policía sea la juez y parte, como usted dice, ¿no? Es por algo lo hacen, quieren cubrir algo, ¿no? Porque no, esto debe ser en el fuero civil, supongo, ¿no? Sí, pues, por Y supuesto. la policía no puede juez y parte, pues no puede investigar, no puede juzgar, no puede... ¿No? ¿Dónde estamos? ¿En qué país se ve eso? Creo que el único país del mundo que se ve eso es aquí. Y las autoridades no hacen nada. Para que vean cómo estamos, ¿no? Su indignación es absolutamente comprensible y creo yo compartida también, ¿no? La gente que nos está viendo no solamente se solidariza con usted, con su familia en general, sino que además hay un grupo que ya se está organizando para salir a marchar nuevamente este sábado, ¿no? En honor a la memoria de su hijo, de Eduardo, de Truco, y para decirle al gobierno que no van a permitir ni un muerto más. ¿Cómo toma Así usted, es. cómo toma usted esto? No estoy en contra ni a favor de las manifestaciones que puede hacer la gente. Yo me mantengo al margen, yo solo quiero justicia para mi hijo, ¿no? Yo no puedo hacer nada, lamentablemente. Yo estoy acá viendo todo lo relacionado a mi hijo. Yo ya no puedo hacer nada con la gente si se puede manifestar o no. Quiero que quede eso bien en claro, ¿ya? No estoy a favor ni en contra, la gente tiene derecho a expresarse, ¿ya? Si quieren expresarse, que se expresen, ya no sé qué pasará. Eso, yo no quiero más violencia, no quiero más muerte, porque lo que yo estoy pasando es lo más terrible que puede pasar un padre. Usted es madre, no sé si el señor que está que me contó es padre, pero yo nunca quise recibir esa llamada. Yo le digo la llamada maldita. Siempre la escuchaba, nunca quería recibir esa llamada hasta que la recibí ese bendito día que lo mataron a mi hijo a las 11 de la noche. Me llamaron y me dijeron que mi hijo estaba en el hospital Loaiza, herido de bala, me dijeron. Y yo cuando llegué ya mi hijo había fallecido, ¿no? No tengo palabras para responder o acotar algo después de escucharlo a usted, porque además es una situación antinatural, ¿no? Los hijos son Así es. los que nos tienen que enterrar, no al revés. Y yo desde aquí Dios lo mío. abrazo, le manifiesto mi absoluta solidaridad y le ofrezco este programa para que usted tenga una vitrina latente y vigente para hacer todas las denuncias que se necesiten y para que su voz sea escuchada cuantas veces usted lo requiera, señor Roger. Muchísimas gracias, señorita Hofer. Estoy a su disposición cuando quiera, por favor. Nosotros a disposición de usted, sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias por este enlace. También, wow, Dios, qué tremendo. Solamente para terminar, porque tengo que ir cerrando. Sí, pues mientras el Ministerio del Interior debería estar preocupado por reconocer a los policías que han utilizado la fuerza de manera ilegal, han matado a un joven y demás, han gastado recién el 20% de sus fondos para proyectos y encima ha renunciado obligado por el ministro del Interior el jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, Ricardo Kanashiro Romero. ¿Qué pasó? Un escandalazo. Voy a ver si mañana les puedo contar esto de manera más detallada, pero la Contraloría General de la República
Pública ha detectado irregularidades en la gestión de este señor que fue puesto, dicho sea de paso, por Juan José Santibáñez y que a Tiburcio no le gustó desde el día 1 y al final ya le dijo, mira, me traes tu carta de renuncia porque no te aguanto más. Se trata de favorecimientos o presuntos favorecimientos a empresas para la compra de chalecos, antibalas, pistolas y hasta de un avión que terminó siendo una aeronave civil cuando la que se requería era una militar. Ya, de eso hablamos mañana porque me ganó el tiempo. 11 en punto, cuídense mucho, nos reencontramos mañana jueves y por favor, sigan poniéndole like a este video. No se imaginan ustedes cuánto nos ayudan y de paso compártanlo en chats, donde quieran, con los amigos y sobre todo con los enemigos, que nos escuchen también, aquellos que nos odian y que también nos terruquean. Yo por mí, cero roche, ya estoy acostumbrada a tanto troleo, a los haters y a las mentiras y estupideces que se puedan decir. Cuídense mucho, chao.